Muy buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día, muchachos. ¿Qué tal? Los saluditos de todos los muchachos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Buen día, muchachos. ¿Qué tal? ¿Quién te habla? Profesor Américo. Vamos a nosotros el día de hoy empezar, jovencitos. Creo que ya se está viendo en la pantalla. ¿Me confirma? ¿Sí se ve ya? Sí, 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 todo, todo. Hola, 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 hola. Sí se ve. Gracias, gracias. Muy bien. Bien, chicos, tenemos clasecita hasta la 1:20, ¿no, chicos? 1:20 tenemos clase, entonces el día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy, chicos. El día de hoy nos toca el tema de teoría geográfica. Ya, muchachos, es uno de los primeros temas que nosotros abordamos. ¿Por qué? Porque un estudiante tiene... Ay, ¿qué dice? Me salieron, dice. Indicación. Ah, ya, ya. Y ahí la Miss le va a explicar, chicos. Bien, entonces, una de las formas, o sea, el tema en sí que empieza es con esto, ¿no? Empezamos con la parte de teoría geográfica. La teoría geográfica trata de establecer, pues, cómo la geografía ha ido poco a poco evolucionando, ¿no? Ha ido de un pensamiento y un concepto bastante incipiente, como la mayoría de ciencias, ¿no? Hasta un conocimiento mucho más exhaustivo, mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la geografía, recordemos que inicialmente nace como una mera descripción nada más. O sea, aquellas personas que podían conocer distintos lugares, ¿no? Viajar, de repente comerciantes, ¿no? Podían describir varios sitios y por esa razón se le consideraba como geógrafo, ¿no? De ese concepto a la fecha, eso ha cambiado pues bastante, ¿no? Y es lo que vamos a analizar nosotros el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. ¿A qué se dedica la geografía en la actualidad? Si antes era descripción de la Tierra, hoy ¿a qué se dedica? A ver, pregunto, muchachos. ¿Será el estudio del interior del planeta? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Será el estudio? No. Para ello, chicos, eh, claro, el hombre y su medio, claro, no es así. Para eso tienes a la geología, por ejemplo. ¿Será el estudio, por ejemplo, de la elaboración de mapas? No. Para eso tienes la cartografía, ¿no? La cartografía. En pocas palabras, como dice nuestro estudiante, trata de estudiar, muchachos. Exacto, tampoco esto, ¿no? Tampoco esto. Para eso tiene la cosmología, por ejemplo. Entonces, ¿qué estudia la geografía? La geografía estudia hoy por hoy la relación que existe entre el hombre y su medio. ¿Y dónde se da esa relación? En el espacio geográfico. A ver, ¿qué comentan por acá? Me dicen, claro, relación hombre-medio, muchachos. Pero esa relación hombre-medio se presenta, se da en el llamado espacio geográfico. Ahí se está presentando. ¿Está bien? Listo. Entonces, con esto vamos a ver cómo la geografía ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Chicos, en la edad antigua, jovencitos, sabemos que todo conocimiento surge en Grecia. No por nada a Grecia se le considera como la cuna del conocimiento, ¿cierto? Entonces, en Grecia también surge la geografía, pero nace con una mera descripción. Eso quiere decir que la geografía solamente empieza a ser descripción. Como te decía hace un momento, ¿no? Geógrafo era aquella persona que podía de repente relatar, contar, describir montañas, relieves, etcétera. Eso era, muchachos, o así se le consideraba a la geografía de ese entonces. Ahora, nace ya para algunos la Tierra en ese entonces era plana, pero hay otros personajes que ya van a considerarse, muchachos, que la geografía va a ser, pues, o perdón, la Tierra va a tener la forma esférica. Y es así que van a aparecer personajes como Eratóstenes, por ejemplo, como Pitágoras, por ejemplo, que le van a dar ese concepto a la Tierra, ¿no? La concepción de ser relativamente curva. Muchas personas se basaban en el pensamiento de los sacerdotes, ¿no? O la concepción del mundo, ¿no? Decían, por ejemplo, oye, no te alejes con tu embarcación más de la costa, porque si te alejas más allá de la costa, lamentablemente van a haber se acaba el mundo y unos monstruos gigantescos que te van a devorar. Entonces,
existía ese pensamiento en esa época, ¿no? Entonces, el pensamiento, repito, o la concepción del mundo se basaba en la mitología, pues no la creencia, entre comillas racional, porque no tenía un sostén científico, pues no. Ahora, dentro de todo esto, chicos, en el mundo griego aparece pues ese señor, Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto va a ser considerado como el padre de la geografía clásica o también la geografía tradicional. Pero recuerda que Hecateo de Mileto, al ser un personaje que todavía está en el mundo griego, desarrolla una geografía todavía descriptiva. Entonces, por eso que Cateo se le considera como el padre, pero de esa geografía antigua, esa geografía clásica, tradicional o simplemente descriptiva. Entonces, obra cumbre de Cateo, los viajes, razón por la cual se le considera como el padre de la geografía clásica o tradicional. Dos, otro personaje que debe recordar es Eratóstenes. ¿Por qué Eratóstenes, profesor? ¿Qué hizo Eratóstenes? Eratóstenes fue el primero en realizar los cálculos matemáticos de la Tierra. Fíjate bien, mira, ve, según Eratóstenes, la Tierra era curva. Para él, un 21 de junio, por ejemplo, un 21 de junio, el haz de luz en la zona de Siena, aquí, proyectaba una sombra de 7,2 grados. Entonces, él dijo, si aquí yo tengo 7,2 grados, quiere decir que en el centro también tengo 7,2 grados, que más o menos sería la 50ª parte de lo que es una circunferencia completa. Entonces, si yo quiero calcular la circunferencia completa, decía Eratóstenes, lo que tengo que hacer es calcular la distancia que hay desde Siena hasta Alejandría. Solo me falta esa distancia. ¿Y cuánto le dio? Aproximadamente 785 kilómetros. Entonces, al multiplicar estas cantidades, muchachos, 50 por 785 aproximadamente, jóvenes, tenemos la circunferencia total de la Tierra. ¿Cuánto calculó en ese entonces? Alrededor de 38.500 aproximadamente. ¿Está bien? Entonces, este personaje va a ser el primero en calcular las dimensiones de la Tierra. Calculó la circunferencia, calculó el radio, calculó el diámetro terrestre. Entonces, Eratóstenes Sirene es un personaje muy importante que debes tenerlo muy presente, porque por ahí pueden preguntarte cuáles son los pioneros, fundadores de la geografía en la Edad Antigua. Tienes a dos personajes. Vamos con el siguiente, Estrabón de Amasía. Estrabón de Amasía escribe, muchachos, su obra titulada Geografía. Y con ello tenemos a los tres pilares de la geografía clásica, muchachos. Repito, Hecateo de Mileto, Eratóstenes Sirene y Estrabón de Amasía. Ellos van a ser los personajes más importantes, muchachos, en el desarrollo de la geografía clásica o tradicional. Ya a finales del mismo de la antigua aparece Claudio Ptolomeo y él plantea una teoría que seguro has escuchado tú, que es la llamada teoría geocéntrica. Esta teoría geocéntrica, jóvenes, explica de que el astro, en este caso la Tierra, se encuentra en medio del sistema solar y que los demás astros, como la Luna, los planetas, el Sol mismo, giran alrededor de la Tierra. Ya, esta concepción durante la antigua, muchachos, se mantuvo respecto a la concepción del mundo. Pero recordemos que para esta época ocurre un acontecimiento importante. Te pregunto a ti, ¿qué tiene que pasar o qué pasó, qué ocurrió, muchachos, para pasar de la Edad Antigua a la Edad Media? ¿Qué cosa ocurrió, muchachos? A ver, leo tu comentario. ¿Qué cosa pasó para pasar de la Edad Antigua o puso fin a la Antigua y comenzar la Edad Media? Por aquí me responde, ya me dice Renacimiento. Todavía no llegamos ahí, todavía. La caída, exacto, La caída del Imperio Romano. exacto, la caída del Imperio Romano, muchachos. Ahora, ¿qué Roma? Por aquí en el chat ya nos están diciendo el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cae. Entonces, por ahí, chicos, tenemos nosotros, se Este da germánico.
Claro, se da inicio a la edad antigua, ¿no? La edad antigua. Y en la edad antigua, ¿qué pasa con la geografía? Mira, aquí hay que tener presente algo. La geografía todavía sigue siendo descriptiva. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué no avanza? Si ya, por ejemplo, yo he escuchado que habían unos personajes, ¿no? Exacto, exacto, muy bien, por ahí en el chat me están respondiendo. Jóvenes, pero ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la geografía sigue siendo descriptiva todavía, profe? Porque recordemos una cosa importante ocurre acá, ¿no? En el mundo occidental, estamos hablando de Europa, hay un predominio de la iglesia, el pensamiento de la iglesia. Para todo lo que no podían explicar, exacto, muy bien, por ahí en el chat me está respondiendo, el famoso estancamiento de la ciencia, lo que nosotros conocemos como oscurantismo científico. Entonces, no solo la geografía, toda la ciencia, campeón, todas las ciencias en particular, todas se estancan. En el mundo europeo, ¿ah? En el mundo europeo, eso ocurre, muchachos. Pero recuerda que en Europa, muchachos, te está ocurriendo eso, pero en Oriente, estamos hablando de Asia, estamos hablando de parte de África, por ejemplo, chicos, eso no está ocurriendo. Por ejemplo, en el mundo árabe destacan dos. Destaca uno que es Mohamed Al-Drisi, que elabora el primer mapa mundi, claro, de acuerdo a su época, de acuerdo al conocimiento de ese entonces. Ibn Battuta, por ejemplo, que es un marroquí que llega pues hasta la India, permitiendo con ello la navegación de muchas personas. Él fue uno de los primeros, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si en el mundo occidental, en el mundo europeo, estamos estancados en la ciencia, recuerda que para el mundo oriental, sobre todo los árabes, muchachos, estamos viendo que, sobre todo la cartografía, está avanzando. Ya, otros personajes importantes que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, es Bartolomé de Pareto. Este personaje, chicos, elabora el primer mapa, los primeros mapas portulanos. Son mapas de navegación. No son mapas de repente de ubicación, topográficos, no. Son mapas simplemente para navegación. Es decir, se basaba en el conocimiento de las costas de esa época y simplemente, por ejemplo, empezaban a conocerse, empezaban a darse rutas en base a los puertos. Por eso el nombre, en mapas portulanos porque se establecían solamente en puerto. Nada más, repito, los mapas portulanos van a ser mapas de navegación, principalmente, y esto lo elabora este genovés llamado Bartolomé de Pareto. Marco Polo llega hasta la China. Entonces, ya a finales de esto se da pues la caída de la otra Roma, pues la Roma de Oriente, y con ello aparece, muchachos, la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, no me vas a creer, pero todavía la geografía sigue siendo descriptiva, pero no y similar como la Edad Media ni tampoco la Edad Antigua, sino, muchachos, tiene cierto progreso, ciertos avances. Se va más enfocado a la parte matemática, muchachos. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí la Edad Moderna, donde la geografía sigue siendo descriptiva, pero con ciertos progresos y avances, influenciados por la parte matemática. ¿Ya? Entonces, esa es en la parte de la Edad Moderna, jovencitos. Entonces, llegamos aquí que al caer Roma, muchachos, los países como Portugal, como España misma, como los Países Bajos, Francia, el Reino Unido y otros países de Europa no tienen forma de comercializar con China. Entonces, frente a eso, tienen que buscar nuevas rutas. Y es por eso que empieza en la Edad Moderna los viajes de circunnavegación, los viajes de exploración. Vamos a ver un montón de personajes. Entonces, con ello, la ciencia avanza. Y no solamente eso, comienza a aparecer nuevos instrumentos, por ejemplo, aparece pues por ahí las embarcaciones más grandes, las carabelas, por ejemplo, que permiten realizar trayectorias mucho más largas. Aparece la brújula, por ejemplo. Entonces, todo esto trae como consecuencia a mi estudiante que se den los viajes de exploración, es decir, conocer nuevas rutas, ya que Roma había caído. Entonces, la cartografía, si bien es cierto, en la Edad Media, en el mundo oriental, empieza a tener ciertos avances, en la Edad Moderna se consolida la cartografía. Por eso hablamos de la cartografía en la Edad Moderna, ¿no? ¿Qué más? Hablamos de algunos representantes que van a ser en su mayoría navegantes, ¿ah?
Por ejemplo, tenemos aquí a Vasco da Gama, que llega a las Indias, ¿no? Llega a la India. Entonces, Vasco da Gama va a ser uno de los pioneros. Parece Cristóbal Colón, que llegó pues hasta América, ¿no? Recuerda que Cristóbal Colón, uno de los personajes que por ahí, muchachos, si bien es cierto, no tuvo inicialmente el apoyo, buscó por todos lados hasta que por ahí, de tanto molestar, de tanto fastidiar, los reyes españoles lo apoyaron, ¿no? En su periplo, pues, y sin embargo llegó pues a lo que hoy sería el Caribe, ¿no? Parte de América, muchachos. ¿Qué más? Aparece también Magallanes, que es el personaje que en 1519, muchachos, va a iniciar su periplo tratando de demostrar que la Tierra no era plana como se creía hasta ese momento, ¿no? Entonces, demostró que la Tierra es curva, redonda, decían redonda, y que se podía, pues, circunnavegar, ¿no? Y es por eso que él pasa por la parte sur de Sudamérica, ¿no? Por eso que ahí lleva un paso importante el estrecho de Magallanes, en la parte sur de América, ¿no? Y ahí continúa su recorrido por toda la zona, muchachos, del Pacífico, y llegando a Indonesia, Filipinas, es donde él tiene un problema. Los lugareños, o sea, los habitantes, los aborígenes, no ven con buen, ¿cómo te digo? Con buena forma que ellos lleguen, ¿no? Pensaban que los iban a invadir y todo esto. No, lo que estaba buscando Magallanes y toda su tripulación era alimento, pero ellos se sintieron pues, ¿no? Amenazados. Y es por eso, muchachos, que empieza pues a tener un problema. Magallanes muere y es por eso que termina el viaje. ¿Quién termina el viaje? Su lugarteniente, el señor eh, Elcano. Y Copérnico, que plantea la teoría heliocéntrica, opuesta a la de Ptolomeo, que decía, muchachos, que el sistema solar prácticamente tenía una órbita concéntrica y el Sol estaba en el medio. Johannes Kepler, que aparece en la imagen, muchachos, lo va a contradecir. Entonces, como te das cuenta, ya en el mundo, en la edad moderna, el conocimiento va cambiando. Llegado esto, aquí hay un acontecimiento, muchachos. ¿Qué cosa ocurre entre la edad moderna y la edad contemporánea? Un acontecimiento que marca el inicio de la contemporánea. Fin de una e inicio de otra. A ver, leo tu comentario. ¿Qué acontecimiento se presenta, muchachos? La Revolución Francesa Exacto, muy bien, claro. La o la Revolución Revolución Francesa, Bolivia, claro. si no me equivoco. Esa revolución francesa, chicos, esa revolución francesa le pone fin a la edad moderna e inicia la edad contemporánea. Aquí la geografía, muchachos, va a tener un carácter científico. Ya, jovencitos, va a tener un carácter científico. Ya se relaciona lo que tú me dijiste hace rato, ¿no? La relación hombre-medio. Vamos a separarlo en dos periodos, siglo XIX y siglo XX. En el siglo XIX se dan dos escuelas importantes, la escuela del determinismo geográfico y la escuela del posibilismo geográfico. El determinismo, mi estudiante, el determinismo va a ser la escuela alemana planteada por Federico Ratzel, que dice que la naturaleza, el medio, se impone al hombre. Eso quiere decir, por ejemplo, si una sociedad aparece o se desarrolla o empieza a habitar un lugar desértico, árido, está condenado a que esa sociedad no se desarrolle mucho. Eso es el determinismo. Pero contrario a ello, aparece la escuela francesa, planteada por el señor Lablache, el llamado posibilismo geográfico. ¿Y qué sostiene el posibilismo? El posibilismo sostiene lo siguiente. Dice que el hombre tiene la capacidad de poder transformar su medio. Su medio, profe, claro. Por ejemplo, el hombre tiene la capacidad de poder adaptarse a su medio. Por ejemplo, chicos, imaginemos la gente que nosotros estamos, Lima está sobre un gran desierto, pero sin embargo nosotros estamos habitando aquí, nos hemos urbanizado, nos hemos desarrollado sobre un gran desierto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es posible que el hombre se adapte a su medio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es posible que el hombre se adapte a su medio. ¿No? Hay países, por ejemplo, como Japón, que no tienen de repente muchos recursos como el Perú,
pero sin embargo se han desarrollado, es una sociedad muy desarrollada. Entonces, es posible que el hombre se adapte a su medio, transforme su medio para beneficio. Por ejemplo, otro, en la época incaica y pre-incaica, para que el hombre empiece a ganarle terreno hacia los desfiladeros, hacia los cerros y pueda seguir cultivando, ¿qué cosa construyó en la ladera de los cerros? ¿Qué construyó para seguir desarrollando la agricultura, muchachos? Ahí me está mandando en el chat. Claro, los andenes. Los andenes, muchachos, es un ejemplo muy palpable de posibilismo geográfico. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre se adaptó a su medio, transformó su medio para bien. ¿No? Nosotros también somos una prueba palpable de ello. Entonces tienes dos escuelas importantes en el siglo XIX. Para el siglo XX aparece la escuela cuantitativa, ¿no? Con la noción del espacio geográfico. Es por eso que hoy decimos, de acuerdo al enfoque cuantitativo, decimos que el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Y en ese espacio geográfico es donde se da esa relación entre el hombre y el medio. ¿Estamos hasta aquí? Y por último, tenemos la escuela sistémica. Esta escuela sostiene que la Tierra prácticamente, muchachos, es un espacio que está constituido por elementos. ¿Qué elementos pueden ser? Elementos bióticos, elementos abióticos, elementos antrópicos. Es decir, por ejemplo, la atmósfera sería un elemento abiótico, la sociedad sería un elemento antrópico, la hidrosfera un elemento abiótico. Y vamos a ir viendo, muchachos, estos están dependientes, están interconectados. Ese es el enfoque sistémico, campeón. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, hemos pasado de una etapa descriptiva a una etapa científica. Consulta, pregunta para todos. En el chat me puedes preguntar. ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿O todo está claro? Tú me dices, por favor, si no, todo ok. Perfecto. Muy bien. Si todo está claro, acá hay creo que dos preguntas. Todo claro. Perfecto, chicos. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Por aquí me dice, profe, ¿y esto qué cosa es? Esa es la famosa concepción del mundo de la época media, la TNO. Solamente habían tres continentes, Asia, Europa y África. No habían más continentes. ¿Está bien? Listo. Sí, 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 no te preocupes. Tu tutora lo va a enviar después. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bien, chicos, pasamos rápidamente a la noción del espacio geográfico. Profe, recientemente hubieron cambios en el mapa. Claro, actual, esto en el actual, pero son ligeros los cambios que se han presentado. Ya esos es más o menos casi imperceptible, pero ha habido ligeros cambios en cuanto, sobre todo, ha habido cambios en África, ha habido cambios en la parte de Asia menor, muchachos, pero no son muy saltantes. Chicos, el espacio geográfico es hoy por hoy el objeto de estudio de la geografía, basado en el enfoque cuantitativo. Ya, muchachos, en este enfoque, a ver, profesor, si Vasco da Gama dice que llegó a las Indias, pero también Ibn Battuta hizo una... Claro, claro, sí, 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 claro, sino que son en momentos distintos, épocas diferentes, épocas distintas. Recordemos que todos estos son navegantes, ¿ah? Son navegantes, por eso que llegan, pero en momentos distintos, diferentes, ¿ya, muchachos? Porque inclusive este último que tú mencionas ha llegado inclusive hasta el África también, ¿no? Ha pasado por ahí. Entonces, vamos avanzando. Chicos, en este espacio geográfico vamos a encontrar, como te decía hace un momento, elementos abióticos, como el caso de la atmósfera, hidrosfera y la litosfera, y elementos, muchachos, antrópicos, como el caso del hombre en sociedad. Pero también elementos como la vida propiamente dicha. Tienes ahí a la biosfera, ¿no? Que es un elemento biótico, las plantas, los animales, por ejemplo. Y esto, de acuerdo al enfoque sistémico, están íntimamente relacionados. ¿Está bien? Están relacionados. Ahora, este espacio geográfico no es ilimitado. Tiene ciertas características. ¿Cuáles serán, profesor? En primer lugar, recuerda que el espacio geográfico tiene un límite superior que viene a ser la tropopausa y tiene un límite inferior que es la zona afótica, que comienza a partir de los 200 metros en el mar y en la zona continental, en la litosfera, hasta los 4 kilómetros. Los 4 kilómetros que el hombre ha ingresado
Es lo máximo que el hombre hasta el momento ha podido ingresar. Son aproximadamente, muchachos, 4 kilómetros de profundidad. Es una mina ubicada pues en África, ¿no? La mina de Tautona, que es una mina de oro. Anualmente, chicos, en esa mina por la extracción de oro en socavones, normalmente, muchachos, estamos hablando ahí que mueren entre 5 a 6 personas. ¿Y por qué, profe? Por las altas temperaturas, ¿no? Los trabajos diarios, la absorción de gases contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces, jovencitos, la mina de Tautona, aquí vamos a ver si se puede escribir, muchachos, ya se llama Tautona, ya, ya no he traído mi tableta, ahí está, Tautona, muchachos, ya, esta mina es la más profunda que nosotros podemos, hasta el momento, hay proyectos de llegar hasta 10 kilómetros, pero todavía son proyectos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, jovencitos, la mina más profunda. ¿Ya? Este espacio geográfico entonces está limitado. Podemos decir nosotros, está limitado. ¿Ya, chicos? Entonces, decimos acá. Ojo, la geografía es un... A ver, ¿qué dice acá? Profe, ¿cuál es el límite inferior? Tiene dos zonas, campeón. Tienes acá, por ejemplo, vamos a sacar esto. Tienes acá, por ejemplo, la zona afótica, que sería más allá de los 200 metros. Y en la parte continental sería la mina más profunda, que es la de Tautona, ubicado a 4 kilómetros de profundidad. Ese es el límite inferior, tanto en la parte marítima o marina como en la parte continental. ¿Está bien? Listo. Ahora, la geografía, para el concepto de San Marcos, chicos, el concepto es el siguiente. La geografía es una ciencia social. Apunta así decía. La geografía es una ciencia social que se va a encargar de estudiar principalmente lo que tú mencionaste hace rato, la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Dónde? En el espacio geográfico. Hoy, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Y en ese espacio geográfico se da esa relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué más podemos decir? Muchachos, decimos que el espacio geográfico, en ese espacio geográfico se puede utilizar con fines comerciales, de recreación, investigación, producción y fines educativos. Esa es la utilidad que tiene el espacio geográfico. Ahora, en ese espacio geográfico, como estás viendo por ahí, encontramos elementos naturales, encontramos, por ejemplo, montañas, acantilados, en fin. Pero recordemos que también hay elementos sociales. Caso, por ejemplo, de las viviendas, las carreteras y los muelles. Y esto nos lleva a nosotros a hablar de dos cositas importantes. ¿Cuáles son esas dos cositas importantes, profe? En este espacio geográfico, en este que tú estás viendo acá, mi querido estudiante, vamos a encontrar nosotros dos cositas importantes. El fenómeno geográfico y el hecho geográfico. Profe, fenómeno y hecho, profe. Sí, exacto, muy bien por ahí nuestro compañero o compañera está ahí, muy bien, exacto. El fenómeno y el hecho. Profe, ¿qué cosa es cada una? A ver, entiéndase fenómeno, muchachos, como aquel suceso que altera el ambiente normalmente. O sea, algo que está normal lo altera. Por ejemplo, terremotos, las lluvias intensas, los tsunamis, por ejemplo. Lo que vino hace unos meses atrás, ¿te acuerdas de Yaku? ¿Qué cosa fue Yaku? A ver, toditos, toditos. ¿Qué fue Yaku? ¿Qué tipo de fenómeno fue Yaku, muchachos? Un ciclón, anticiclón, ¿qué fue? ¿Qué fue ciclón? Y viste cómo, muchachón, viste, sentiste cómo con un poquito nomás de su influencia empezó a llover torrencialmente, ¿no? Esa es la característica de los ciclones. Ahora, ¿tú te imaginas cómo habrán pasado, por ejemplo, con este huracán Melissa en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo habrán padecido, muchachos? ¿No? Ahí está, muy bien, ciclones. Correcto. Entonces, ¿te imaginas cómo habrán padecido, pues, estos personajes, por ejemplo, por allá? Difícil, ¿no? Habrán tenido problemas. Nosotros somos un país que no tenemos ciclones. Esa es la gran verdad. No tenemos huracanes. No es normal en nuestro país que ocurra esto. Lo que sí estamos esperando hace mucho tiempo, ¿qué cosa es, muchachón? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, no me diga, profe. Sí, eso de acá. Sí, que estamos esperando en mucho tiempo. Ay, ay, ay. Un terremoto. El terremoto de más de 8. Profe, ¿y cuándo va a ocurrir, profe? No se sabe, eso es lo peor de todo. Ya hemos terminado el 2025 y todavía no se sabe, campeón.
No, profe, de repente, ya que uno no se sabe, puede ocurrir mañana, puede ocurrir en tu refrigerio, puede ocurrir en clase, ¿no? Ahorita estamos en clase, puede ocurrir, ¿no? Pero, muchachos, lo que debes hacer es conservar la calma, siempre, ¿ya, chicos? Somos un país verdaderamente sísmico, muchos de nosotros no tenemos una construcción antisísmica, ¿no? Profe, ¿fenómeno geográfico será igual que desastre natural, profe, o desastre? No. Recuerda que, por ejemplo, cuando yo digo terremoto, estoy hablando del evento en sí, ¿no? Lluvias intensas, del evento en sí. Tsunami, lo mismo. Pero cuando dicho evento, dicho fenómeno, dicha alteración, dicha anomalía, dicho suceso afecta la vida del hombre, ahí se convierte en desastre. Ahora, no todo fenómeno se puede convertir en desastre. ¿Por qué? Porque si una población, una sociedad se prepara para un terremoto, para lluvias intensas, el impacto de este suceso puede ser mínimo o nulo. Entonces no se convirtió en desastre, se quedó solamente en fenómeno. Pero si una sociedad no se preparó, no tomó precauciones, el fenómeno va a afectarlo y se convertirá en desastre. ¿Está bien? A ver, ¿qué me preguntan por acá? No, a ver, me dice, profe, pero no baja la intensidad por liberar. Han habido bastantes. Ah, ya. Profe, pero eso no es porque son escalas logarítmicas, porque escala Richter y el otro, me olvida, Eh, pero son escalas logarítmicas, ¿verdad? exacto, exacto. Pero la pregunta de tu compañerita va por acá, ¿no? Va por, o compañeros, no, no la alcanzo a ver bien acá, pero la, compañerita, la pregunta del alumno es la siguiente, chicos. Me dice, el hecho que haya sismos pequeños, como ha ocurrido hace unos cuantos días atrás, profe, ¿no libera de a poquitos la energía? Miren, eso es un tema debatible, pero según los expertos, los sismólogos, que son los expertos en sismología, te cuento algo. Según los expertos, según los sismólogos, manifiestan lo siguiente. El hecho de que hayan sismos pequeños, no te quiero asustar con esto, ¿ah? El hecho de que haya sismos pequeños no garantiza al 100% que venga un evento de mayor suceso, de mayor intensidad, por si acaso. Oh, perdón, mayor magnitud. No garantiza. ¿Estamos? Entonces, profe, ¿me estás asustando? No, te estoy diciendo la verdad, lo que dicen los expertos. Los sismólogos dicen, el hecho que hayan sucesos pequeños, temblorcitos como hemos tenido hace unos cuantos días atrás, semanas atrás, no garantiza de que mañana más tarde haya un suceso mucho más fuerte y por ende quizás mucho más catastrófico. Porque recuerda que en el caso de nosotros, la verdad, Lima no está preparada para un evento de esta magnitud de 8 grados o más de 8 grados, no estamos preparados. Pero, ¿qué nos queda? Solo estar preparados y pues tratar de ver si quedamos bien o no. Si hemos resistido a un suceso bastante catastrófico a nivel mundial, un terremoto sobrado, muchachos, sobrado. Siempre, me imagino que todos ustedes en su casa deben tener su mochila de emergencia, ¿no? Me imagino, creo. Jóvenes, hablamos acá del hecho. El hecho es diferente. ¿Por qué? Porque es más permanente en comparación a un suceso de este tipo, ¿no? Se caracteriza por su permanencia, la estabilidad. Es una modificación que se hace en el espacio. En cambio, acá es un suceso de corta duración. Ya chicos, por ejemplo, tenemos cordilleras, montañas, por ahí tenemos ríos, puentes, carreteras, en fin. Entonces es un poquito más estable, más permanente un hecho. Ya muchachos, todo esto, mira, ¿dónde ocurre? Ocurre en el espacio geográfico. ¡Hala, profe! ¿Tanto ocurre ahí? Sí, eso ocurre acá, muchachos. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, chicos? Pasamos al siguiente. ¿Sí? Todo claro entonces, muchachos. Bien, a ver, por acá creo que hay una pregunta, vamos a ver. Todo claro, perfecto, muchachos, muy bien. Vamos a ver cuáles son las características que tiene en este caso el espacio geográfico. Te dije hace rato, es dinámico. ¿Cómo así, profe? Te imaginas tu distrito, de repente estamos hablando con chicos acá, de repente del cono norte, del cono sur, de repente, chicos. ¿Te imaginas tú, campeón, de aquí, tu distrito de aquí a unos 50 años? ¿Sería igual? No, no. Ni tú.
No tú, por ejemplo, cuando tenías unos 10 años atrás eras distinto a la que tienes ahora, ¿no? Ahí te pongo una imagen para que veas, ¿no? Mira cómo era la Costa Verde hace muchos años atrás y mira cómo es la Costa Verde en la actualidad. ¿Te das cuenta de algo? Mira, si tú te percatas y tienes un poco observador, mira, mira, mira. Acá, en esta época, fíjate, el agua llegaba hasta el acantilado, mira, ve. Pero acá el agua no llega al acantilado, ni se ve. ¿Qué ha ocurrido ahí, profe? ¿Qué ha pasado acá, muchachos? Que el hombre le ha quitado terreno. ¿A quién, profe? Al mar. Ha colocado diques, muchachos, para crear una costa como la que estás viendo acá. Y la denominaron verde porque el plan era colocar, pues, zonas verdes, ¿no? Así como otros proyectos europeos se quería hacer aquí en el Perú. Pero bueno, quedó ahí. Esa es nuestra realidad, muchachos. ¿Ok? Esa es la cantidad de la Costa Verde. Entonces, ¿el espacio geográfico es dinámico? Sí, es dinámico, es cambiante. Pregunta, ¿se puede representar a través de los mapas? Por supuesto. ¿Se puede ubicar a través de un punto, a través de coordenadas? Es localizable. ¿Y es modificado por agentes de la naturaleza sociales? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí la naturaleza mira cómo ha hecho, no había geomalla y cayó todo esto, ¿no? La Costa Verde. Pero el hombre que ha colocado pues geomallas para evitar la erosión o el desprendimiento de materiales. Entonces, conclusión, el espacio geográfico que hemos estudiado hace un momento es dinámico, se puede localizar, se puede ubicar a través de coordenadas, de chicos. Y aparte de eso, muchachos, está sujeto a ser modificado. Otro, tiene ciertos límites también, ¿ah? Por si acaso, ciertos límites. No es que el espacio geográfico es ilimitado. Ya sabes los límites tanto superior como inferior. ¿Sí? Entonces, estas son, chicos, características que tienen nuestro espacio geográfico. ¿Ya, muchachos? ¿Podemos ubicar? Sí. Por ejemplo, tú no tienes la ubicación, a través de la aplicación del Google Maps, del Waze, te puedes ubicar tranquilamente. Inclusive puedes hasta compartir tu ubicación, muchachón. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar entonces. Si no hay consultas, ay, ay, ay. A ver, antes de pasar acá, ¿tienes alguna pregunta con respecto al espacio geográfico? ¿No hay dudas? Bien, ahora sí, te toca a ¿Puedes ti. dejar un rato para copiar, por favor? Ya, a manera de práctica, muchachos. Tú me vas a decir en el chat, me vas a decir sí o no, ¿ya? Yo te voy a colocar imágenes y tú me vas a decir si están dentro o no están dentro del espacio geográfico. A ver, primera imagen, la meseta del Collao. ¿Forma parte del espacio geográfico? Ya. Límite inferior, repito, límite inferior, la zona afótica que inicia en los 200 metros en el mar y en la parte continental los 4 kilómetros de profundidad en la litosfera. Es el límite inferior. ¿Ya qué dicen? ¿Sí o no? Sí, 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 correcto, muchachos. ¿Forma parte? Sí. Vamos con la segunda imagen. ¿La superficie de Marte forma parte del espacio geográfico? No. Vamos a ver qué dice. No, no. ¿Por qué, profe? Porque está fuera, pues, de la Tierra prácticamente. Siguiente, el acantilado de la Costa Verde. ¿Forma o no forma parte de la Costa Verde? Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Lo acabamos de ver hace un momento, claro. Entonces, en este caso, profe, sí forma parte. Vamos con la imagen del cráter volcánico. ¿El cráter volcánico forma parte del espacio geográfico? No, ya, sí, no, sí, no, sí. Está compartido esta. Está compartida. Sí, no, sí, no. ¿Qué dices? ¿Forma parte o no forma parte? Chicos, el volcán más alto que tiene nuestro planeta Tierra es el Mauna Loa, pero ninguno de ellos supera los 18 kilómetros de altitud, que es donde termina la troposfera, que es el límite superior. Por ende, muchachos, un cráter volcánico, uy, acá hay un pequeño lapsus, aquí sí, esto sí es, muchacho, sí forma parte, muchacho, del espacio geográfico, está dentro del espacio geográfico, aquí hay un pequeño lapsus, sí forma parte, ¿ya chicos? Sí forma parte. Nos vamos por acá. El fondo de los océanos forma parte del espacio geográfico. Ese sí,
Claro, profe, cuando usted habla de fondo oceánico, profe, estamos hablando de más de cuánto, más de digamos, pues 7.000, 8.000 metros. Entonces, eso ya escapa, muchachos. Recuerda, muchachón, eso no forma. Recuerda que el fondo, el espacio superior, inferior, perdón, llega solamente hasta los 200 metros de profundidad. Pero, por ejemplo, la fosa de las Marianas está a más de 11.000 metros. La fosa de Tacna está a más de 7.000 metros. Eso ya está fuera del espacio geográfico. No forma parte del espacio geográfico. Y por último, la meseta de Parinacochas, muchachos. De Collao acá. Parinacochas, ¿forma o no forma? Sí, 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 claro, pues esta sí forma parte. Muy bien, campeón. Salvo acá nomás que ha habido un pequeño lapsus brutus scritus, chicos. Esta sí es, ¿ah? Esta sí es. Ya, sí es esta de acá. Ya, sí es correcta. Esta no va. Listo, muchachos. Entonces, ¿se entendió, jovencitos? Por acá me llegó respuestas, preguntas. Sí, 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 correcto. Muy bien, muchachos. Estás aprendiendo. Profe, y ahora, ¿cómo yo voy a empezar a estudiar? ¿Cómo estudio, profesor? Para ello, mi estudiante, eh, sí, no se preocupen, muchachos. La Miss, su tutora, le va a pasar, va a compartir después. No se preocupen, no se preocupen. Le va a pasar, tal como está, se lo va a pasar también para que practiquen ustedes, muchachos. ¿Ok? Listo. Vamos con la siguiente. ¿Cómo yo estudio, profesor? ¿Cómo yo estudio al hecho, al fenómeno geográfico, profe? Eso lo estudio a través, me dice por acá, en el fondo de los océanos. No, el fondo de los océanos no es parte del espacio geográfico. El fondo de los océanos no es parte del espacio geográfico. Ya, muchachos, por si acaso, no es parte del espacio geográfico. Ya vamos a borrar aquí. No es parte. ¿Por qué? Porque está más allá de los 200 metros. Recuerda, campeón, para que quede claro, el espacio geográfico solamente abarca en el mar hasta 200 metros. Pasado los 200 metros de profundidad ya no es parte del espacio geográfico. Para ahí la oceanografía, por ejemplo, ¿no? En la parte continental, lo máximo que el hombre ha podido modificar ha sido hasta 4 kilómetros, que es el límite inferior, ¿no? En la litosfera. ¿Ya, chicos? Me dice, profe, ¿usted tiene dice acá, mnemotecnias para acordarse de todo eso? De los principios, vamos a ver, los principios, ¿ya? Los principios vamos a ver. Ya, a ver, los principios. Chicos, en el caso de los principios, algunos le ponen, ¿no? Cada uno tiene inteligencias múltiples, ¿no? Unos aprenden viendo, otros aprenden haciendo, otro con mnemotecnia, por ejemplo. Chicos, aquí nos vamos con estos principios. Mira, el primer principio es la localización. Yo lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Es ubicar, pues. Ubicar al hecho o fenómeno. Es lo que tengo que hacer yo. Lo primero que debo hacer, ubicar al hecho, ¿no? Para eso voy a utilizar, por ejemplo, lo que está por acá, ¿no? Lo que está por acá. ¿Qué cosa está por ahí, profesor? A ver. Vamos por acá. A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, la latitud, tenemos la longitud y la altitud. Entonces, muchachos, nosotros veremos por acá, vamos a colocar esto, vamos a usar. Ya tengo acá, por ejemplo, límites, tengo latitud, tengo longitud, tengo altitud. Profe, ¿está usando coordenadas? Claro. Este principio utiliza coordenadas. El autor Federico Ratzel, muchachos, dice que para poder ubicar a un hecho o fenómeno geográfico tienes que utilizar indispensablemente, muchachos, el primer principio, la llamada localización con las coordenadas. Un ejemplo, el Perú se ubica en la parte central y occidental de Sudamérica. Ah, profe. Vamos con el siguiente. Causalidad. Causalidad permite explicar el por qué ocurrió el evento, el porqué del evento. Ya chicos, ¿qué más? Le otorga el carácter científico. Por eso que Alexander von Humboldt se considera como el padre de la geografía moderna, pues. O sea, voy a yo explicar el por qué se dio un evento, el por qué se dio un terremoto, el por qué el mar peruano es frío, por qué el mar peruano es verdoso, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo acá. El mar peruano presenta diversidad. ¿Por qué o a qué se refiere eso? Se refiere a que existen dos corrientes importantes. Es decir, existen muchachos
dos corrientes importantes, por ende, dos ecosistemas diferentes. Profe, me pidieron hemotecnia. Acuérdate de esta. La primera, acuérdate, ¿ah? Loca, localización y causalidad. ¿Está bien? Ahí tienes dos principios. El primero te permite ubicar, el segundo te explica del por qué el evento, la causa del fenómeno, el por qué el mar peruano es diverso, por qué el mar peruano es frío, por qué el mar peruano es verdoso, te explica el hecho. ¿Estamos? Tenemos dos principios. Acuérdate, localización y causalidad, loca. Vamos con el siguiente. Comparación o analogía. Ahí tenemos loca. ¿Te acuerdas del anterior? Loca Ana. ¿Qué tienes? Localización, comparación, analogía. Ahí tienes al señor Carl von Ritter. ¿Está bien? Que busca la comparación, establecer semejanzas y diferencias, pero que sean hechos parecidos. No voy a comparar el mar peruano con un volcán. Nada que ver, pues. Pero sí puedo comparar el mar peruano con el mar Mediterráneo o con el mar Rojo. ¿Lo puedo comparar? Claro que lo puedes comparar, pero no vas a comparar dos fenómenos totalmente distintos. ¿Está bien? Tenemos acá el terremoto de Ica. Ya chicos, el terremoto de Ica, ahí está. Lo comparamos con terremotos de magnitudes distintas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el terremoto, digo, con otro terremoto de la misma magnitud han provocado, fíjate bien, cantidades similares de pérdidas, ya sean humanas o materiales. Chicos, estás diciendo que el terremoto de Ica con terremotos de otras latitudes del mundo, como el de Japón, tienen características similares. Estás comparando ahí. Otro ejemplo, podría decirte, el mar peruano presenta aguas verdosas a diferencia del Mar Rojo que presenta aguas rojizas. Otro ejemplo, el mar peruano presenta aguas frías, el Mar Rojo presenta aguas cálidas. Estoy estableciendo semejanzas y diferencias. ¿Estamos? Listo. Mira, ya tienes tres principios. Localización, causalidad, analogía. Loca Ana. Ahí está, loca Ana. Vamos al siguiente. Cuatro. Descripción. Este principio busca enumerar. ¿Qué cosa enumeras? Características. ¿Está bien? Yo puedo decir, por ejemplo, acá, ¿no? El terremoto de Ica, me mencionó por ahí tu compañero hace rato, una magnitud de cuánto? De 8.0. Fecha, tal fecha. Profundidad, ahí está la profundidad. ¿En qué región se dio? Está enumerando características. Eso viene a ser descripción. Por ejemplo, en el mar peruano, podríamos decir nosotros, el mar peruano presenta aguas verdosas. El mar peruano presenta abundante riqueza marina. El mar peruano es un mar de tipo epicontinental. Estoy empezando a enumerar características. Profe, para acordarme, ya, aquí lo tienes. Ana de, ahí va, muchachos. Ya tienes ahí para que te acuerdes. Cuatro principios. Loca, Ana de, localización, causalidad, analogía, descripción. Ahora viene lo bueno. Vamos con los otros principios. Conexión. Aquí está. Ahí lo tienes. Re y la que viene va a ser distribución. Ahí te vamos al final te la pongo todo. Chicos, tenemos acá conexión. Lo que dice es que todo evento no ocurre de manera aislada, sino que está íntimamente relacionado. Un ejemplo sencillo. Chicos, imaginemos que nosotros estamos el día de hoy en la madrugada hemos tenido un evento de repente como un sismo, por ejemplo, ¿no? En la madrugada. Y producto de ello, chicos, ¿cómo te digo? Pues se ha retirado el mar peruano, las aguas del mar peruano, se han retirado 200 metros más adentro. ¿Hay relación? Sí, hay relación. Ejemplo, el exceso de lluvias en verano, la lluvia de verano origina huaicos. Hay dos sucesos que están relacionados, lo cual inclusive hay un tercero, el cual afecta a la agricultura y también a la educación. Entonces, ahí estamos hablando de que todos esos tres eventos están íntimamente relacionados.
Ninguno ocurre de manera aislada. O sea, no va a haber huaico si no hay lluvias. Hay lluvias. No va a haber, el huaico no va a dejar de afectar a la agricultura. Afecta. Entonces, hay eventos que están relacionados. Principio y conexión. El autor, Chambrunés, francés él. Y por último, estudiante, tenemos acá el último principio. ¿Qué principio, profe? El principio de actividad o también conocido como dinamismo. Acuérdate, aquí te lo voy a poner. Entonces, ¿te acuerdas de los principios? Yo te lo voy a poner acá, a ver, vamos a ver si se puede escribir. Lo, ca, ¿qué sigue, muchachos? Ay, 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 ahí está. Ana, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Lo tienes o no? Ahí está Ana, ¿qué falta? Ana, de, ahí está. Uy, no se puede. Re, ay, ay, ay. Re, ahí está. Entonces, practicamos. ¿Lo de qué? Localización. ¿K de qué? Causalidad. ¿Ana de qué? Analogía. ¿D de qué? Descripción. ¿Re de qué? Relación. ¿Y di de qué? Dinamismo. Ya lo tienes todo. Ahí tienes a los 6 principios. Loca, Ana de Red. Ya para aquellos que les gusta la mnemotecnia. Te lo estoy colocando ahí. Entonces, el último principio, que es dinamismo, habla también de la evolución. Es decir, todos los eventos van a ser cada vez mucho más frecuentes de repente. El cambio climático está haciendo que eventos como tsunamis, como el mismo fenómeno del niño, la niña, los ciclones, los huracanes sean mucho más frecuentes y sean más devastadores. Entonces hablamos de que todos los eventos, muchachos, van a ser cada vez más frecuentes o van a evolucionar. Y eso se conoce, muchachos, como dinamismo o también conocido como evolución. Mira cómo era antes nuestro río hablador, el río Rímac, y mira cómo es ahora, ¿no? Antes estaba cargado de repente y fíjate, pues, cómo es ahora. Inclusive podemos encontrar productos de las lluvias intensas, ¿no? Podemos ver que es bastante torrentoso. Entonces, ¿se entendió principios, chicos? ¿Alguna duda que tengas con respecto a principios? Dime tú. Ninguna, ¿todo claro? Muy bien. Si es así, ahora te toca a ti. Profe, ¿cómo? Ahora te toca a ti. Vamos contigo, men. Mira, mira, mira. Yo te voy a poner y tú me vas a decir por el chat qué principios se aplican. Mira, tenemos 6 ejemplos. 6 ejemplos. Vamos con el uno. Léelo y tú dime qué principio se está practicando, se está aplicando en el primer ejemplo. ¿Qué principio se está aplicando en el primer ejemplo? A ver, mándamelo en el chat, no hay problema, campeón. Si tienes audio, no hay problema, igual te escuchamos por acá. A ver, ¿qué principio se aplica en el primero? A ver, chicos, ahí tengo 2 jóvenes, me dicen, a ver por acá, dinamismo, dinamismo, dinamismo. A ver, vamos a ver si es dinamismo. Actividad o dinamismo. ¿Por qué, profe? Porque te está diciendo, en los años 50 y 60, Lima, ciudad capital, tenía en la periferia poblamientos nuevos, denominados pueblos jóvenes, ¿cierto? Estos nuevos distritos surgen nuevos asentamientos humanos. Lima crece cada mes, o sea, te está hablando de la evolución de Lima, pues, del cambio, ¿cierto? Estamos todos ahí. Claro, dinamismo, dinamismo, ahí está. Número 2. El yacimiento Yanacocha es la mayor mina aurífera de Sudamérica, la cual está situada, esa está más fácil, ¿ah? A 48 kilómetros al norte de Cajamarca, está más fácil esa. A ver, enumeración, ¿seguros, seguros? Te dices, a ver, muchachos, Yanacocha, dices, una mina aurífera a 48 kilómetros. ¿Qué podemos decir? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Nos dicen, profe, localización. Chicos, aquí tenemos ese principio conocido como la localización, que también está describiendo, no está mala, porque también está enumerando ciertas características, pero localización. Número 3.
Los maremotos son mayormente causados por los siguientes factores. A ver, ahí sí, ¿ah? Esa está más fácil. Esa sí, no creo que tengas duda. Causalidad, causalidad, por supuesto, pues campeón. Aquí sí estamos aplicando el principio de causa, causalidad. Profe, y si no hay causalidad, explicación, que es el otro nombre que puede ocurrir. A ver, te presento, nos vamos para la 4. La temperatura del mar peruano oscila entre 17 y 19 grados. El color de sus aguas es verdoso. Su salinidad es de 35 gramos por litro de agua. Y el mar es más rico del mundo. Por supuesto. Muy bien, muchachos. Perfecto. Claro que sí. Profe, estamos con el principio de descripción. Correcto, muchachos. Los felicito a todos ustedes. Vamos con la número 5. A ver, ¿qué me dice, profe? Profe, pero la causalidad no era para las características geográficas, pero solo para fenómenos. No, para todo tipo, fenómenos, factores también. Analogía, a ver, me dice por acá. El mar peruano está ubicado en América del Sur, es el mar más rico del planeta y el mar... A ver, y te dice que el mar Mediterráneo está ubicado, te está haciendo la comparación. Comparación o también conocido como analogía. Muy bien, campeón. Y la última te dice, la frialdad de la corriente de Humboldt determina condiciones climáticas en la costa centro-sur del Perú. Determina, campeón, determina. ¿Qué principio sería acá, muchachos? Relación. Ahí está, ¿no? La condición. Hay dos eventos que están relacionados, pues. Muy bien, chicos. ¿Han entendido? Muy bien. No está complicado, campeón. Está sumamente sencillo, sumamente fácil. Ya por ahí me llegó tarde, relación, conexión, perfecto. Chicos, ya ves, hemos desarrollado las preguntas. Por ahí podría venir el día de hoy como con principios, ¿cierto? Con principios. Muy bien, vamos avanzando, muchachos. Por último, ¿por qué es importante la geografía, profe? Es importante porque permite conocer el espacio geográfico y determina el uso adecuado, sostenible, ¿no? O sea, nos proporciona recursos a nosotros, por supuesto que sí, nos da recursos para poder ser utilizados de mejor manera, ¿no? Pero obvio, de manera sustentable, de manera sostenible, como estás viendo por acá. ¿Ya, chicos? Siguiente, ¿qué más? Ayuda a identificar las características del territorio. ¿Tú crees que de repente por ahí, si hubiese habido de repente un geógrafo a la hora que Lima o el cono norte se está poblando, hubiésemos crecido de esa manera un poquito desordenados? No. Ya chicos, ¿por qué? Porque el geógrafo, junto de la mano con el cartógrafo, siempre va tratando de ver los espacios que pueden ser y los que no pueden ser poblados. Ya chicos, no es, digamos, común o recomendable que puebles cerca al cauce del río. No es posible. No es recomendable, siendo un país altamente sísmico, vivir en la cima de los cerros. Difíciles. Y por último, muchachos, contribuye al conocimiento de eventos, pues que se van a presentar. Mira esta imagen, es una imagen real, muchachos. O sea, esto ocurrió, jovencitos, mira cómo el río creció tanto, no se tomó una precaución, muchachos. Y aquí que estamos hablando, fenómeno o desastre, chicos, acá. En esta imagen, ¿de qué hablamos? ¿Fenómeno o desastre? ¿En qué se convirtió, Desastre. muchachos? Desastre. Claro, desastre. O sea, un fenómeno se convirtió, gracias, gracias, muy bien. Un fenómeno se convirtió en desastre, ¿no? Afectando principalmente a la población, pues, ¿no? Fíjate bien, viviendas perdidas. No sé si te acordarás tú, mi querido estudiante, una señora que alquilaba los 3 pisos, 4 pisos de su casa. Esta señora tenía su casa que era herencia de su mamá, que ya había fallecido, ¿no? En el 2018, el Huayco se llevó prácticamente toda su vivienda, perdió su herencia, sus 4 pisos, sus 4 o 3 pisos que tenía de casa, perdió todo, muchachos. ¿A quién le reclamos? Por ahí en la municipalidad, ¿no? Podría ser porque la municipalidad es encargada de que todo se mantenga en orden, ¿no? Que se tomen precauciones, pero bueno, son cosas que pasan, campeón. Listo, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta por este lado, muchachos? Ninguna. Muy bien. Entonces, creo que ya podemos pasar, sí, pasar a la tanda de preguntas, muchachos. Preguntas de clase. Tenemos, creo, si no me equivoco, 15 preguntitas.
A ver, vamos a ver, tenemos sí, 15 preguntitas que lo vamos a desarrollar el día de hoy, chicos. Sí, lo vamos a hacer. Bien, vamos con la primera pregunta. Lo dice la primera pregunta, todos tienen su material, ¿ah? Me dice, el principio de causalidad fue enunciado por quién. A ver, muchachos. Vamos, todos, 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 a ver, todos, todos, todos. La E, profe, la E. Vamos por acá. Chicos, el principio de causalidad tiene el nombre también de explicación, ¿sí, muchachos? Explicación. Y esto también fue enunciado por el señor Alexander von Humboldt. Ojo, este señor vino hasta aquí, vino hasta el Perú. Vino hasta el Perú. Sí, profe, claro, para poder medir las temperaturas del mar peruano. Vino hasta el Perú. Por eso que el Perú, bueno, pues le colocó a la corriente peruana corriente de Humboldt. Bueno, listo. Entonces, la primera facilita, no creo que haya tenido complicación en la primera pregunta. Vamos con la dos. Me dice, en la actualidad, el objeto de estudio de la geografía es lo que algunos muchachos me dijeron al inicio, ¿no? Al inicio dijeron algo, iniciando la clase nomás. Ahí los chicos, iniciando en la clase, ahí dijeron, a ver, no me asustes, ¿ah? No me asustes. A ver, ¿cuál sería? Por ahí, profe, pero no hay relación hombre natural, hombre medio, profe, no hay, no hay. La A me dicen, la A. Solamente dos, ¿ah? Dos nomás la A. Dos valientes. Ahí, tres, cuatro. Por ahí sigue la B, el espacio que he transformado solo por la naturaleza, dice. La A. Chicos, yo creo que en la alternativa B está bonita, la B, pero hay una palabra totalitaria, ¿no? ¿Cuál es la palabra totalitaria? Solo. O sea, estás negando la influencia de quién. Claro, pues estás negando la influencia del hombre. Chicos, y el hombre, anota, si estás tomando nota, el hombre es el agente geográfico que más cambia el espacio geográfico. El hombre hace así, chicos, cambió, cambió todito, campeón. Cambió todito. Entonces, jóvenes, la respuesta correcta creo que mejor estaría acá esta, ¿no? ¿Cuál? La alternativa A, el ordenamiento del espacio geográfico. Recuerda que de acuerdo al enfoque cuantitativo, el espacio geográfico hoy en la actualidad es el objeto de estudio de la geografía. Y ahí, en ese espacio geográfico, que se da esa relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Está bien? El ordenamiento entonces del espacio geográfico. ¿Estamos claros ahí, chicos? La alternativa B no sería por esa palabra totalitaria que negaría a el hombre, la modificación del hombre. Y el hombre, sabes que es el peor de todos. Pregunta 3. El geosistema es un concepto clave en geografía que describe la interacción entre componentes. Dice, ¿cuál es la característica principal de ese geosistema? Estamos hablando del enfoque sistémico, chicos, ¿ah? Enfoque sistémico. Enfoque sistémico. A ver, leo tu comentario. A ver, por acá me dice C, profe, C, la C, la C, la C, la C, la C. A ver, vamos a ver. Nos dice por acá, la C también, la C también. Vamos a ver, chicos, ¿ya? Me dice, es un sistema estático, no es estático. Recordemos que una característica del espacio geográfico es dinámico, ¿no? Descartamos. Incluye otra vez palabra totalitaria. Únicamente, chicos, únicamente. Eso no, no va por ahí. C. Describe la interacción entre la dinámica entre componentes naturales y también componentes humanos. Jóvenes, por ahí tenemos ello, pues, ¿no? Claro que sí, ¿no? Se relaciona directamente esto, ¿no, jovencitos? Tenemos entonces, ok, perfecto, la C, efectivamente, pues, ¿no? Se describe la interacción entre componentes naturales y humanos, sociales, ¿no? Recuerda, campeón, la interacción, el enfoque sistémico
dice que los elementos que tenemos en el espacio geográfico interactúan entre sí. Ese es el enfoque netamente geosistémico o sistémico. Geosistema es el espacio geográfico. Geosistema es el espacio geográfico. Sistémico es el enfoque, la escuela última que actualmente estamos viendo. ¿Ok? Acá tenemos otra palabra totalitaria, ¿no? Exclusivamente dice, se enfoca en procesos internos. No, acá otra palabra totalitaria, solo, solamente. No, no va por ahí, chicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 4. Wow, esta pregunta sí está un poquito más larga. Me dice, en una comunidad ubicada en la Sierra Central del Perú, los habitantes han construido andenes. Lo que tú me comentaste hace un momento, ¿no? Ahí están los andenes. Para cultivar en zonas de pendiente y han orientado sus viviendas de acuerdo a la dirección de los vientos. Esta situación refleja. A ver, leo tu comentario. Dedito, profe, dedito, 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 dedito. A ver, ¿qué dice la D? Adaptación y modificación del entorno que parte de la población, chicos. Mm, Por ahí, la D me dice por acá. La D. Chicos, efectivamente, cuando el hombre hace, se adapta, modifica su espacio geográfico, no está haciendo otra cosa, muchachos, que adaptándose a su medio. ¿Ya? Ahora, haciendo una recapitulación, la alternativa D y el ejemplo de la pregunta 4 sería un ejemplo de qué tipo de enfoque, determinista o posibilista. La pregunta 4 con su alternativa correcta sería un ejemplo, determinismo o posibilismo. Muy bien, posibilista, posibilista, correcto. O sea, la pregunta 4 y su respuesta es un ejemplo muy, muy, muy representativo de este enfoque llamado el posibilismo geográfico. ¿Está bien, chicos? ¿Bien? Claro, creo por ahí, muchachos. Tenemos por acá. Ya, vamos a volver a repetir. La diferencia sustancial entre el posibilismo y determinismo. El determinismo, su nombre lo dice, determinismo, ¿ya? El medio natural o la naturaleza se impone al desarrollo del hombre. Eso es determinismo, que el medio se impone al desarrollo del hombre. Quiere decir que la naturaleza determina cómo la sociedad del hombre se va a desarrollar. El posibilismo, en cambio, sostiene que el hombre, frente a su medio, lo puede modificar. Si, por ejemplo, una sociedad le es adversa al hombre, no hay muchos recursos, ¿no? Entonces el hombre tiene la capacidad de modificar a su medio. Eso es posibilismo. El hombre tiene, repito, la capacidad de adaptarse a su medio. ¿Estamos? Eso es posibilismo. Diferencia sustancial. Determinismo, la naturaleza se impone al hombre y posibilismo, el hombre se impone a la naturaleza. ¿Ok? Espero haber absuelto tu, espero haber absuelto tu duda, por favor. Bien, vamos avanzando. Por acá me preguntan. Ok, ya, listo. Estamos acá. Cualquier duda, estamos acá para poder absolver todas tus dudas. Pregunta 5. Los siguientes principios geográficos se centra en analizar o explicar los factores que originan un fenómeno. A ver. Sí, sí, sí. ¿Ahorita se escucha? ¿Sí se escucha? Dime, ¿se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya, gracias, gracias. Sí, 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 se me había salido. Ya, listo. Entonces, correcto. Gracias, gracias, gracias por ahí, chicos. Muy bien. Estábamos, me dice la C. La palabrita mágica está aquí, ¿no? Explicar, explicar. Y ya tú sabes que si dicen explicar, muchachos, ya el principio que está pues ahí sería el principio de causalidad. Ojo ahí, ¿ah? He visto algunas preguntas que te ponen una palabrita muy similar a causalidad, que es casualidad.
Y qué curioso que la respuesta correcta, causalidad, te la ponen en la E y la casualidad te la ponen en la A. Y hay algunos muchachos que marcan la A veces por premura. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a leer una pregunta, sobre todo los que tienen un poquito más de experiencia, cuando tú comienzas a leer una pregunta, tú empiezas por la primera alternativa, por la A, ¿cierto? Y por la premura, la presión, los nervios en un simulacro, en un examen, por ejemplo, por ahí tú ves y dices explicación y lees algo similar, marcas, marcas. Y chicos, no se hace, digamos, pues casualidad, es a propósito, adrede, para ver si el estudiante pues se toma la molestia de leer cada una de las alternativas. Por eso te sugiero, campeón, que tú cuando estés frente a una pregunta, te tomes la molestia, por favor, de leer. Otra pregunta que cuesta al estudiante. Y chicos, y esto pasa en todo el área de letras. Chicos, cuando te preguntan o te piden como respuesta afirmaciones incorrectas. Señale usted las afirmaciones que no corresponden. Señale usted las afirmaciones incorrectas. Y te cuesta, porque tú y yo estamos acostumbrados a contestar preguntas verdaderas, a asegurar lo correcto, a indicar lo correcto. Pero cuando nos preguntan las falsas, las incorrectas, las que no corresponden, las que no se relacionan con el enunciado, ahí podemos caer. Mucho cuidado, campeón, ¿ah? Hay que tomarse la molestia leyendo las preguntas. Ya pasen números también, por si acaso, ¿ah? Pasen números también. A veces te piden que a la respuesta le agregues, al resultado le agregues una unidad y eso marca como respuesta. Sonaste. Te salió uno, marcaste uno, pero te pedía que le agregas una unidad. La respuesta era dos. Imagínate. Chicos, pasamos a la número 6. Wow, se hacen cada vez más grandes las preguntas, ¿ah? Dice, los principios geográficos son herramientas, dice, esenciales para el estudio del espacio terrestre. Entre estos principios se encuentran la localización y la causalidad y la relación. Tengo que determinar cuál de las siguientes situaciones representa correctamente el principio. Todo es importante. Hacen Ahí se me escucha, chicos. Confirme, por favor. Se le escucha bajo, maestro. Ahí, chicos. Ahí, muchachos. A ver, ahí, chicos. ¿Me escuchan? No. Dime que sí, por favor. ¿Sí se escucha? Ahí sí, sí. Bajito. No, sigue bajo, profe, me dice. ¿Esto no tiene para subir volumen, algo mixto, no? Sí. El cablecito. A ver, chicos, ahí voy a hablar más Ya fuerte. se, ya se escucha, maestro. Chévere, chévere, chévere. Ahora sí, muchachos. Hemos hecho un esfuerzo aquí sobrehumano, ¿ah? No saben lo que ha hecho la tutora acá, ¿ah? Bien, muchachos, ahora sí, son situaciones que pasan. Bien, a ver, en este caso, chicos, rapidito, porque el tiempo es ingrato, ¿sabes qué? Uy, el tiempo sí. Chicos, aquí la E, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque me habla de causalidad y justo hay una palabra mágica. Aquí, la palabra explicar. El único principio
que a nosotros nos va a permitir poder entender un evento, explicar el por qué se da, es el principio de explicación y ahí, o causalidad. Y ahí tenemos, miren, la alternativa E te dice, explicar cómo las lluvias afectan la formación de ríos en una región específica. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la respuesta a la número 6. Por acá describir, ya sabes que descripción, analizar cómo la deforestación disminuye las emisiones, relación, identificar coordenadas, localización, causalidad, el único. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos por la número 7, muchachos. Llegamos a la mitad casi de la práctica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente justo lo que te preguntaba hace un momento? El enfoque posibilista respecto a la interacción entre el hombre y su entorno. A ver. Sí, sí, pequeño, pequeña. El principio de dinamismo tiene tres nombrecitos. Dinamismo, evolución, actividad. Dinamismo, evolución, actividad. Tres para un solo principio. ¿Ya? Es igualitos. Bien, vamos con la respuesta de nuestros compañeros. La B. A ver, nos dice, el entorno natural determina, no será positivismo, a ver, dice, la sociedad humana puede, aquí está, puede ser es astuto. Muy bien, siempre en un enunciado, chicos, van a haber palabras clave, papá, palabras clave, chicos. Y esas son las que tú debes acordarte. ¿Te acuerdas que yo te dije hace rato, no? Que el hombre tenía esa capacidad, esa posibilidad de poder adaptarse a su medio, ¿sí o no? Poder modificar su medio, ¿sí o no? Ahí tienes esa palabra mágica, que el hombre puede modificar o adaptarse, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en Medio Oriente, Dubái, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, por ejemplo. Esa gente, muchachos, se ha adaptado a su entorno, sí. ¿Y por qué? Porque hay algo que los hace quedar ahí, que viene a ser la presencia de un recurso muy importante que es el petróleo. Pero sin embargo, recursos hídricos no tienen. Recursos naturales, escasísimo. No hay, pero sin embargo, se adaptan. No como, por ejemplo, el edificio más alto del mundo se ha construido en un lugar que el hombre ha creado de manera artificial, ¿no? Entonces, el hombre puede adaptarse, puede modificar. Y hablamos del posibilismo. Ya, chicos, posibilismo. Por ahí, los demás fenómenos son inmutables, ¿no? Cambian, ¿ya? El desarrollo de hechos está condicionado exclusivamente por la tecnología humana, ¿no? Los factores culturales y económicos no influyen en relación a la sociedad, al contrario, influyen, ¿no? Cada vez que el hombre, pues, pueda adaptar. Vamos a la número 8. Durante el estudio del ecosistema amazónico, ¿ya? Se recopilan datos sobre distintos elementos que componen la vida y estructura del entorno para clasificarlos correctamente. ¿Cuál de las siguientes combinaciones representa únicamente elementos bióticos? A ver, ya sabes que elementos bióticos son aquellos que tienen vida propia, ¿no? Obviamente. Excepto el hombre, chicos. Ya, por aquí me dicen la alternativa, a ver muchachos, la E de enano, profe, claro. La E de enano, las aves, los árboles, los mamíferos. Profe, ¿y el hombre? No. Anota si estás tomando nota. El hombre sería un elemento antrópico. Elemento antrópico. El hombre sería elemento antrópico. Pregunta número 9. Durante una charla educativa se discutió cómo el conocimiento del espacio geográfico permite tomar decisiones más acertadas sobre el uso del suelo, la prevención de desastres y planificación urbana. A partir de ello, ¿cuál de las siguientes opciones refleja mejor la aplicación concreta del conocimiento de la vida diaria? Por aquí nos dicen la alternativa C. Vamos a ver. Dice, diseñar estrategia de distribución de agua en zona de escasez hídrica. Podría ser, vamos a ver. Interpretar el comportamiento del electorado en una... No. Calcular el ingreso promedio de hogares en una región determinada. Diseñar estrategia de distribución de agua en zona de escasez hídrica. Chicos, esta sería una de las mejores opciones, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque en lugares como el nuestro, que son totalmente áridos, en lugares como el nuestro, que tenemos lugares completamente áridos, el manejar muy bien el recurso hídrico es importante.
¿Por qué lo dice, profe? Porque en nuestro país, chicos, en nuestro país hay espacios, hay lugares en nuestro país en la cual hay recurso hídrico como caso de la selva, pero la población y la demanda es mínima. En cambio, en países como, en ciudades como el nuestro, por ejemplo, la costa, la demanda hídrica es a montones, sobre todo esta época del año que es verano, donde hay más demanda hídrica, ¿qué poder hacer, no? Entonces, para esta época, los reservorios deben estar llenándose. Todos los reservorios en la costa deberían estar llenándose. Y esos reservorios utilizan agua no solamente para la población, sino también utilizan agua para la agricultura, que dicho sea de paso, es la actividad económica que más agua emplea, la agricultura. Después estamos nosotros, la demanda urbana, el uso doméstico, ¿no? En segundo lugar. Tercero ya está la industria y cuarto está la minería. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos acá la diseñar estrategia de distribución de agua, que es importante, es una forma de planificación urbana. ¿Ya, muchachos? Vamos con la pregunta número 10. Los principios geográficos permiten analizar fenómenos a través de diversas perspectivas. El principio D estudia la ubicación exacta de un fenómeno en el espacio, mientras que el D explica su relación con otros hechos. Por otro lado, el principio D enfoca los cambios. Cambios, aquí hablamos de cambios y aquí hablamos de la ubicación. A ver, esa creo que también está sencilla. ¿Ah? ¿Qué me ha respondido? La A, profesor. A ver. Si hablamos de ubicación, hablamos de localización. Ahí está, ahí está. Pero luego dice, mientras que él explica su relación con otros eventos, su relación con otros eventos. Podría ser conexión también, pero también explicando. Se está explicando, está hablando de causalidad. Vamos a ver. Ya, por otro lado, el principio D se enfoca en los cambios que experimenta. Ah, estamos hablando de evolución. Pero acá estamos hablando de qué? Explica la relación, muchachos. Ahí está. Y si dice relación, hablamos de qué? Hablamos de conexión. ¿Ya? Conexión. A ver, me preguntan, ¿la 9 cuál es? A ver, regresamos. ¿Ahí qué pasó? ¿Están distraídos un poquito? 9 C, 9 cariño, 9 cariño. ¿Ya? Profe, ¿y por qué la 10 es la C? Muchachos, acá, relación con otros hechos, con otros hechos. Ya, muchachos, mucho cuidado, porque si te dijera, explica el por qué, el motivo del evento, ahí estamos hablando de causalidad. Pero que estamos hablando, explica la relación con otros eventos parecidos. Es decir, pues no, qué relación habrá, de repente por ahí similitudes, diferencias, en fin. No, vamos con la número 11, muchachos. Los principios geográficos son herramientas fundamentales en la investigación científica, ya que permiten comprender la distribución, evolución e interconexión de eventos en el espacio geográfico. Enfoque sistémico. Acá hay un enfoque sistémico. Su aplicación es clave en estudios sobre cambio climático, planificación territorial y gestión de desastres. Considerando lo anterior, indique los enunciados que sean verdaderos o falsos. A ver, léelo, tómate tu tiempo y tú me dices cuál es la respuesta correcta. Me dicen por ahí la D, hay una respuesta que es la D, chicos. Ya. Por ahí me dicen, por aquí la D también. La C, hay una respuesta que es la C, me dicen la C. Vamos a ver. Principio, muchachos, a ver, la D también por acá, la D, vamos a ver. El principio de causalidad permite a los científicos analizar razones por las cuales ocurren eventos. Esto sí, ¿no? O sea, te permite a ti explicar el por qué, ¿no? El porqué del evento. El principio de relación se aplica al estudio de elementos naturales, excluyendo actividades antrópicas. Por ahí, muchachos. Y el principio de evolución se aplica a investigaciones sobre los cambios en la cobertura forestal, la transformación del suelo. Eso es totalmente correcto. ¿Cuál sería mucho mejor ahí, muchachos? Ahí tenemos la alternativa D. ¿Por qué, profe? Porque acá me habla de la 2, me dice, relación que aplica el estudio de elementos. Ya, estudio de elementos naturales excluyendo, o sea, no estás considerándolo como tal. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí, jovencitos, la alternativa D, pues, chicos, alternativa D. Vamos con la pregunta 12. Ya, pregunta 12.
El estudio del espacio geográfico es dinámico y está en constante transformación debido a factores naturales, humanos, etcétera. A partir de ello, indique las afirmaciones que sean verdaderas o falsas. A ver, tenemos aquí, muchachos. A ver, muchachos. La 11. Uy, qué peso la 11. La 11, creo que es la C. Creo que es la C. Vamos a ir viendo. A ver. Retrocedemos, por favor. Ahí está la 11, la D. 12. Espacio geográfico. ¿Qué marcamos ahí en la 12? Me dice por acá la A, chicos. ¿Qué dice el resto? El avance de la urbanización en zonas rurales transforma el uso del suelo y distribución de la población. Correcto. Va. Correcto, claro que sí. ¿No? Por ejemplo, hay partes de Puente Piedra que antes eran campos de cultivo. Hoy ya no son campos de cultivo. ¿Qué son? Áreas urbanas. Sí. La distribución dice acá, y la transformación, perdón, en el espacio, en el espacio geográfico son causadas exclusivamente por agentes antrópicos. No necesariamente, chicos, ¿ah? Y ojo que acá hay una palabra totalitaria. Y los fenómenos naturales como terremotos, inundaciones pueden modificar drásticamente el espacio. Esto sí, verdadero. Entonces, por ahí, muchachos, diríamos que la alternativa A, pues, ¿no? Claro. Siempre ten presente por ahí, por ahí te está mandando tu compañero, ahí la 12, la 13, la A, me dice. Es correcto, ahí estamos. Vamos a ver si la 14 la A y la 15 también la A. Chicos, por aquí, jovencito, sería esta totalmente incorrecta, ¿no? Totalmente incorrecta. Ya, chicos, vamos con la pregunta número 15, 13. Durante una clase de geografía se explicaron los fenómenos geográficos como procesos dinámicos que modifican el territorio. En este marco, evalúe los siguientes enunciados y determine si son verdaderas o falsas. A ver, el huaico que afectó la quebrada de San Ildefonso en Trujillo en 2017 es un claro ejemplo de fenómeno geográfico de origen natural. A ver, chicos, ¿el Huayco es un ejemplo o no es un ejemplo? Sí, claro. El retroceso de los glaciares en la Cordillera Blanca debido al aumento de temperatura es un fenómeno geográfico actual, por supuesto. La formación del Titicaca por acción tectónica es un fenómeno geográfico de carácter geológico. A ver, la formación del lago Titicaca por acción tectónica es un fenómeno geográfico de carácter geológico. Chicos, ahí no podríamos decir correcto. ¿Por qué razón, muchachos? La formación de glaciares por acción geológica, sí, pero no es un fenómeno, pues. Ya, ¿qué cosa vendría a ser el lago Titicaca? Es un hecho. Está bien, es un hecho. Por tanto, la última es falsa. Vamos a la pregunta 14. Ya terminamos, chicos. Los hechos y fenómenos geográficos son esenciales para comprender cómo interactúan los elementos naturales y humanos en diferentes regiones del mundo. Identifique o indique, perdón, si las siguientes afirmaciones sobre ejemplos de hechos o fenómenos son verdaderos o falsos. Vamos a ver por aquí. Por acá me dice, ¿cuál era la 13, chicos? Atentos, por favor, atentos. La 13 dijimos, por ahí vamos a retroceder, muchachos, por favor, atentos. La 13, la D. ¿Por qué el lago Titicaca es cierto que se formó por acción tectónica, pero no es un fenómeno geográfico? Vamos a la 14, chicos. 14. Ahí está. Vamos a la 14, chicos. Pregunta 14, chicos. Leo tu comentario, campeón. Me dicen por acá. A ver. El derretimiento de los glaciares en Groenlandia en las últimas décadas es un ejemplo de fenómeno. Fenómeno geográfico. La construcción de una nueva ciudad inteligente en Arabia Saudita representa un proceso geográfico antrópico. Va, correcto. La reciente erupción del volcán Etna en Italia es un ejemplo de hecho geográfico. No, ¿de qué es? Fenómeno geográfico. Por tanto, chicos, la respuesta correcta sería alternativa A. Pues esto no es un fenómeno, es un hecho. Perdón, la erupción del volcán Etna es un fenómeno, no es un hecho como te están poniendo acá. Y llegamos a la última, muchachos. A ver, ¿qué me dice por acá? La E. La A es la número 14, chicos, la A es la número 14. Y llegamos a la última pregunta, justo a tiempo, chicos, para que te vayas ahí a tu pequeño refrigerio. Pregunta 15. En Lima, el crecimiento urbano ha llevado a la expansión, muchachos,
de asentamientos en zonas de laderas y cerros. A ver, chicos, a ver, muchachos. A ver, muchachos, pregunta 15. A ver, jóvenes, léelo bien. En Lima, el crecimiento urbano ha llevado a la expansión de asentamientos en zonas laderas y cerros. Presentan desafíos como la gestión urbana. La geografía como ciencia analiza la distribución de la población, proporcionando herramientas en la gestión y espacio. ¿Cuál es la aplicación del objeto de estudio de geografía frente a este análisis? A ver, chicos, ¿cuál tenemos acá? La E. ¿Qué dice la E? Dice, aumento de la densidad poblacional en toda la ciudad. Puede ser identificar zona de riego y planificar planificación territorial. Chicos, podríamos nosotros decir en ese momento, jovencitos, lo siguiente, que al estar en una zona completamente, muchachos, completamente como quizás los cerros, podemos identificar zonas de riesgo. ¿No? ¿Para qué? Para tener un mejor control, para evitar o disminuir o mitigar un poco el impacto frente a un evento que se pueda dar. La aplicación sería ahí. Esta sería la alternativa A. Muy bien, chicos. Jóvenes, ¿tienen, perdón, alguna duda, alguna consulta, chicos? Hemos desarrollado las 15 preguntas de tu boletín. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro, jovencitos? Ok. Muchas gracias, jovencitos. Gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídate bastante. Un abrazo a cada uno, chicos. Cuídense.